Mi papá es odontólogo, entonces siempre estuve como muy involucrada en la parte de odontología. Entonces bueno, no sé, desde pequeña sabía o veía las cosas que hacía mi papá, pues cómo atendía a los pacientes, tenía como muchas cosas en el consultorio, entonces yo veía como que era un juego, como muchas cositas, ya sabes, fresas, cajitas. Decidí estudiar odontología que ya cuando estaba en la prepa. Obviamente mi papá tuvo mucho que ver, pero pues siempre como el área de la salud me inclinaba yo bastante, aunque en algún momento también quise estudiar arquitectura, o sea, estaba como indecisa entre arquitectura, odontología o medicina. La arquitectura me gustaba mucho por toda la cosa de que también llevan mucho arte y como ver los diferentes estilos de arquitectura que había, entonces como eso me inclinaba a querer estudiar arquitectura. Y la odontología, pues yo veía que los pacientes salían como muy satisfechos con tratamientos, entonces era también como ayudar a las personas, involucrarte con las personas. Y yo sabía que teniendo a mi papá y que yo sabía ya muchas cosas de odontología, pues también me sería como... apoyando. Ajá, como un apoyo, ¿no? Serviría esa parte, entonces por eso decidí odontología. ¿Te gusta entonces tu carrera o sientes algún arrepentimiento o te gustaría ser arquitecta en otra vida o estás ok, o sea, sientes que estás haciendo lo que... Pues mira, ahora digamos con lo que ya sé, con lo que ya viví, con lo que conozco, pues si otra vez tuviera que escoger una carrera, escogería odontología. Sí, me llena totalmente, pues en sentido profesional, en sentido social, con mis pacientes, personal, como en muchos aspectos. ¿Cuál es esa señal que las personas tenemos que sentir o ver o detectar para que yo diga, esto es lo mío? Primero empecé a trabajar con mi papá. Entonces yo sabía que de alguna forma yo tenía que empezar a trabajar y de hecho pues toda la carrera trabajé. Entonces, no sé, me enseñaban algo en la escuela, lo básico, al ser una limpieza dental, por ejemplo. Entonces me enseñaban lo básico y entonces yo le proponía a algún familiar, a un amigo, oye, te hago una limpieza. Entonces yo siempre trabajé, o sea, puedo decir que desde el primer año yo tenía pacientes, tanto en la universidad como de manera privada, como haciendo pues las cosas que yo ya sabía. Claro que por ejemplo mis amigos o la familia que iban y me apoyaban en ese sentido de que me tenían confianza de que yo los atendiera, pues sabían que yo estaba estudiando, ¿no? Entonces, pero yo le ponía mucho empeño siempre, o sea, a veces no había retribución económica, pero yo me sentía feliz de haber atendido a alguien haciendo como lo que ya había aprendido, ¿no? Entonces siempre tuve pacientes. Es clásico que la gente, si no gana al inicio lo que piden o lo que desean, se frustra, se agüita, y como que abandona las cosas por esa cuestión del dinero. ¿Tú cómo pudiste pasar esa etapa en la que pues dices que no tenías retribución económica, pero sin embargo tú seguías? O sea, ¿qué me puedes decir al respecto? Pues yo sabía que estaba como cosechando algo a futuro, sabía que si yo le hacía, por ejemplo, esa limpieza a un familiar o a un amigo, iba a quedar tan contento que después me iba a recomendar a alguien más y a lo mejor a esa persona tal vez le podía cobrar y la verdad es que no estaba como esperando ganar muchísimo con el siguiente paciente y hay veces que nada tampoco, pero yo sentía que cada vez que yo hacía un tratamiento enriquecía a mi persona porque era como práctica, como hacerlo cada vez mejor, como cada paciente es un mundo, o sea, cada paciente, aunque tengan los mismos dientes, pues cada paciente tiene diferentes hábitos y puedes ver como diferentes cosas con cada persona. Entonces yo sentía que yo me enriquecía, tal vez no de forma económica, de dinero y así, pero como personalmente, o sea, porque muchas veces, al menos en mi profesión, también te cuentan cosas, las personas como que se abren contigo, como te empiezan a tener confianza y como todo eso me iba enriqueciendo tal vez de experiencias ajenas y pues de práctica. Yo sentía que yo estaba agarrando práctica y se iban contentos porque yo me esmeraba, bueno, como si me iba a ganar muchísimo dinero, ¿no? Entonces yo me esmeraba mucho porque a mí me gustaba, entonces siempre lo he hecho
desde la carrera, y eso me ha siempre recomendado con las personas. ¿Cómo lo creaste? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo lo decidiste? ¿A qué te enfrentaste? Después de empezar con mi papá, yo sabía que si yo quería crecer tenía que independizarme. Entonces, porque con mi papá la verdad es que sí me apoyó mucho, pues él pagaba prácticamente todos los servicios, todas las cosas, pero yo sabía que si yo quería crecer de alguna forma y tomar mis propias decisiones, pues tenía que salir como que de ese brazo protector, ¿no? Entonces, mi mamá pues fue como clave fundamental también en mis decisiones, porque todo lo que yo quería hacer, hasta la fecha se lo cuento y sigue siendo mi amiga, porque pues como tienes siempre una persona en la que puedes confiar, ¿no? Y que sabes que te va a apoyar y así. Entonces decidí comentárselo a mi mamá, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Yo quiero crecer. Se lo dije también a mi papá. Mi papá lo tomó bien, pero a la vez así de, pues no te vayas, o sea, estás aquí muy bien conmigo, aquí tienes tu lugar. Claro, es como el momento en que, como que a veces los que más te quieren, de alguna manera te frenan, y no por molestarte ni por perjudicarte, no, sino por que no quieren verte caer. Ajá, por protegerte. Entonces mi papá me dijo, no te vayas, pero ¿por qué? O sea, si aquí tú estás muy bien y te está yendo muy bien, porque yo tenía pacientes, digo, desde la universidad, llenaba, por ejemplo, los sábados de 8 a 8, las tardes, el horario que yo tenía libre, bueno, yo tenía pacientes. Entonces mi papá como que le fue muy extraño que yo me moviera de ahí, porque pues yo estaba muy bien con él, ¿no? Cómoda. Y cómoda, exactamente. Entonces yo creo que una de las buenas cosas es que siempre tengas a lo mejor el apoyo de una sola persona, porque muchos sí te van a decir, no lo hagas, es difícil, te va a pasar esto, lo otro, y claro, en lugar de darte como tips, te empiezan a decir todo lo malo que te va a pasar, sí, si te atreves. Sí, exacto. Entonces, mira, la verdad es que con una sola persona que te digo, o sea, hazlo, pues a mí me pasó que sí lo pude hacer, o sea, pude como tomar la verdad fue una gran decisión independizarme, porque si no lo hubiera hecho yo creo que yo seguiría ahí, y digo bien, pero pues yo tenía otros objetivos. Siempre he leído mucho, entonces leía muchos libros y muchas cosas, y tuve o he tenido la oportunidad también de viajar, entonces como ver experiencias de otras personas y como enriquecer esa parte también. ¿Se puede sola o necesitas un equipo de trabajo? Sola no, siempre necesitas a alguien, siempre como el trabajo en equipo siempre es mejor. Pues siempre como apóyate de las personas que ya saben o que te pueden dar buenos consejos y así. O sea, realmente nunca estás solo. ¿Qué implica entonces ahora tú estar al frente de un negocio como este que pues ya has crecido? O sea, ¿qué estás viviendo? ¿Qué responsabilidades? Porque me imagino que no es una tarea fácil. Sí, exactamente. No es fácil, y lo que muchos dicen, ¿no? Si fuera fácil tal vez todos lo harían. Pero yo creo que cualquiera tiene la capacidad de crecer lo que quiera. Ahora siento aún más responsabilidad, porque no es fácil como mantener siempre la misma administración y dar como el mejor servicio a los pacientes. Ese es por un lado, y por otro lado como la responsabilidad de tener a tanta gente pues a mi cargo, que realmente dependen de la clínica, y que pues tal vez muchas familias se benefician de estar aquí. Entonces como esa parte es la que puede ser un poquito, no difícil, sino es como también gran responsabilidad. Y lo que sí es que algo que yo he pensado es que para ser exitoso tienes que rodearte de gente exitosa, o sea, no hay otra opción. Entonces tal vez hay dichos, ¿no? Dependiendo con quién te juntas, pues así eres y todo. En este caso, claro, si quieres ser exitoso,
la gente con quien debes de relacionarte tiene que ser exitosa, porque entonces de esa forma pues el éxito se atrae de algún, o sea, el éxito lo atraes. Claro, la actitud es contagiosa, ¿no? Oye, y entonces, ¿cómo eliges tú a tu equipo de trabajo? Pues la verdad es que sí hay un perfil, o sea, sí hay un perfil que tiene que ser gente muy responsable, dedicada, que le guste lo que hace. Yo sé que muchos, por ejemplo, aquí tienen como una de sus primeras oportunidades de trabajar. Tengo gente que ha estado ya conmigo por mucho tiempo, que creyó en el proyecto, y sé que también muchas personas, por ejemplo, yo con las personas que estoy, siempre trato de lo que yo sé, mis conocimientos, transmitírselos. Sabes que compartir el conocimiento, pues la persona está adquiriendo también mayor valor personal, y tal vez en algún momento va a querer hacer su propia empresa, y eso es muy padre para mí. Yo les digo a los doctores, a los laboratoristas, a todo el que viene aquí, sabes que el tiempo que tú quieras estar, te puedes llevar como parte de nosotros en sentido de conocimiento, y también les pido que ellos como retribuyan eso, o sea que todos podemos aprender de todos. Y yo sé que muchos, y yo también los aliento, ¿sabes qué? Si tú puedes hacer algo, pues hazlo. Y muchos también han empezado a hacer proyectos y así. Entonces es muy padre porque te ven de ejemplo. Entonces ya cuando empiezas a ser ejemplo de alguien es una retribución que no la consigues con nada y nadie la paga, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito. ¿Tú qué aconsejas a la gente? ¿Cuál es tu experiencia de vida? ¿Y tú qué le dirías a los emprendedores que tienen ganas de hacer algo más allá que buscar empleo, que ya tienen una idea fija de lo que quieren? Pues mira, no es fácil, y yo creo que sí tienes que empezar. En mi caso sí empecé como primero fui, se puede decir que empleada, y después fui autoempleada. O sea, tienes que pasar como por varias etapas. Entonces tienes que pasar por empleado, porque entonces tienes que ver como esa parte, tienes que pasar después por autoempleado como para ver como esa otra parte. Después de ahí sigue empresario. Empresario es cuando pues ya tienes a cargo personas y una administración y todo. Y de ahí el último paso es ser inversionista, que ya realmente como lo que tú hayas creado te empiece a dejar dinero para vivir, ¿no? Entonces son varias etapas, no es fácil, tenemos que empezar siempre de alguna forma. Claro que si tienes la oportunidad de directamente salir de la universidad y irte a empresario, bueno, eso sería genial, ¿no? Entonces, no sé, no en todos los casos yo creo que es posible, dependiendo pues también como los antecedentes familiares, económicos que tengas, pero yo creo que empezando a trabajar para ser responsable, a lo mejor para empezar a hacer tus ahorros, pero siempre teniendo como un objetivo, como un plan de vida. O sea, si por ejemplo entras a trabajar a algún lado y nada más te quedas ahí y no como sigues teniendo objetivos, pues ya te quedaste estancado. Entonces es forjarte objetivos claros, y aunque tú estés trabajando puedes como tener alterno como otros planes, ¿no? Sabes que voy a empezar a ahorrar y voy a empezar a tener mis cosas y voy a empezar a hacer como un proyecto alterno, porque digo, no, a lo mejor no es fácil para todos ser de estudiante a empresario, ¿no? Pero de alguna forma se tiene que empezar. Sí, voy a trabajar en un lado y eso me va a enriquecer en muchos aspectos, en experiencia, porque eso es como súper importante, tener experiencia, hacer manos y hacer cabeza, ¿no? Entonces sí tienes que empezar de alguna forma. Vale la pena recalcar que eres mamá, que tienes, ¿cuántos años tienes? 36. Tienes 3 hijos. O sea, Anel es ama de casa, es odontóloga, es empresaria, es una mujer joven, es una mujer exitosa, entonces no hay pretextos. No hay pretextos. La verdad es que no hay pretextos. Debes de llevar como una agenda personal, ¿no? Entonces como para involucrarte en todas las partes o en todos los roles que desarrolles, para pues no quedar mal con alguien, ¿no? Entonces debes de organizarte. Entonces organizar el tiempo es lo más valioso que existe, y sí se puede. O sea, tengo 3 niños que son muy demandantes, entonces yo me organizo de tal forma que
que a lo mejor trabajo mucho ciertos días y otros días estoy con ellos y siempre como teniendo planes alternos para ir haciendo nuevos proyectos. Entonces, crear excelencia odontológica y tener una familia, digamos que ahí no se ha acabado. Entonces, pues por ejemplo ahorita yo ya estoy como creando otros proyectos, la apertura de un instituto de educación y una asociación y más adelante tal vez una fundación.